¿Te has sentido tan abrumado que no sabes regular tus emociones? ¿O alguna vez has visto a algún niño reaccionar con una ira o con una furia desproporcionada o desmesurada? Las enfermedades mentales no siempre se ven a simple vista, pero ahí están, afectando millones de vidas. En este video hablaremos específicamente de dos trastornos mentales, demasiado importantes, el cual uno es el trastorno de depresión mayor y el otro el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. En este video analizaremos sobre sus causas, síntomas, criterios diagnósticos, sus tratamientos, sus pronósticos y la manera de cómo la gente afronta su vida diaria y su vida cotidiana cada uno de estos trastornos, desde una perspectiva humana, pero también científica. A lo que es en sí el trastorno de depresión mayor. Pues, ¿qué es ese trastorno? Este tipo de trastorno nos dice que es un trastorno del estado de ánimo caracterizado porque tiene un estado persistente de tristeza profunda, una pérdida de interés, tal vez en actividades placenteras que antes tenía o en síntomas físicos y cognitivos que ya interfieren con la función de la vida diaria del individuo. Esto no es simplemente estar triste o pasar un mal día o sentirse abrumado. Esto es una enfermedad clínica ya reconocida por organismos tan importantes como la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Americana de Psicología. Los datos epidemiológicos que yo he recabado nos dice que afecta al 5% de la población mundial adulta, según la OMS en 2023. Esto se da más comúnmente en mujeres, ya que en comparación con los hombres es un 2-1. Y nos dice también, esto que yo he recabado, que el 15% de los pacientes con depresión mayor grave mueren por suicidio si no reciben un tratamiento adecuado. Criterios diagnósticos de este tipo de trastorno tenemos que según el DSM-5-TR nos dice que debe de durar al menos 2 semanas y se tienen que presentar cinco o más de estos síntomas siguientes que voy a nombrar, pero uno de estos dos síntomas que voy a nombrar tienen que estar presentes sí o sí, ya sea un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día o una pérdida marcada en el interés o en el placer. Y estos otros síntomas se pueden presentar como no se pueden presentar, ya sean cambios importantes en el peso o en el apetito. Se puede presentar un insomnio o una hipersomnia, una fatiga o pérdida de energía. Se pueden presentar sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, una disminución en la concentración de sus actividades diarias, de sus labores, ya sea académicos como laborales, pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. Las causas de este tipo de trastorno, causas biológicas como un déficit en la serotonina, dopamina o noradrenalina. Puede presentarse una actividad anormal en la corteza prefrontal y amígdala. En lo genético tenemos que puede existir un riesgo de 2 a 4 veces mayor si es que hay antecedentes familiares en el árbol genealógico. En lo psicológico tenemos que puede desarrollar un trastorno si es que se presenta un estilo cognitivo negativo, un trauma o un duelo más resuelto. En lo social puede presentarse si es que existe tal vez abandono, violencia doméstica, desempleo, soledad. Son características que pueden desencadenar un trastorno de depresión mayor si es que se acompañan también, ¿no?, obviamente, de otros, como los que ya nombramos. En el tratamiento tenemos, según el enfoque integral, una psicoterapia, una terapia cognitivo-conductual. Esta va a ayudar a modificar los pensamientos que se presentan automáticamente y que son pensamientos en sí negativos, que no le van a ayudar a nada al individuo. Se la mejora con una terapia interpersonal. Aquí logramos mejorar las habilidades sociales y un manejo de las emociones perdidas o de las emociones negativas de mejor manera. Esto obviamente se tiene que acompañar de la farmacoterapia, ya que tal vez no pueda haber una mejor mejoría si no se presenta con este tipo de tratamiento, ¿no? Y aquí tenemos el ISRS, la fluoxetina, la sertralina, el ISRN, como la belaxantina, fluoxetina o los antidepresivos tricíclicos o el IMAOS en casos más resistentes. Aquí mismo tenemos que también otro tipo de estrategias es acompañar uno de estos tratamientos, esta actividad tal vez es realizar tal vez una actividad física regular, tal vez practicar las técnicas de relajación o de mindfulness, etcétera. Ahora bien, veremos el pronóstico, ¿no? Nos dice, bueno, que el 70% responde favorablemente al tratamiento, pero se puede presentar un riesgo de recaída si no se mantiene un seguimiento adecuado, un seguimiento psicológico más que todo adecuado. En el impacto social y funcional puede haber una disminución en el rendimiento académico o laboral, dependiendo en qué edad se presente también este tipo de trastorno, ¿no?
Puede existir un aislamiento social y problemas familiares. Aumenta el riesgo de enfermedades físicas como diabetes o enfermedades cardiovasculares. Entonces vamos a ver lo que es el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Este es un trastorno del estado de ánimo en la infancia o adolescencia más caracterizado porque se presenta una irritabilidad persistente e intensa con estallidos emocionales graves y frecuentes. Esto nos dice que fue introducido en el DSM-5 para evitar sobrediagnósticos y diferenciarlo de un trastorno bipolar en niños. Según el DSM-5-TR, nos dice que son estallidos de ira graves que se presentan 3 o más veces por semana. Irritabilidad continua entre estos episodios se puede presentar en al menos 2 contextos, ya sea en el hogar, en la escuela, en la familia, tal vez si están cursos de algún deporte, etcétera. Tiene que tener una duración mínima de 12 meses. El diagnóstico posible se da entre los 6 a los 18 años y la edad de inicio de estos síntomas de este trastorno es antes de los 10 años. Epidemiológicos que también es recabado, se estima una prevalencia del 2 al 5% en la infancia. Es más frecuente en varones, a diferencia del anterior trastorno. Y muchos de estos niños tienen antecedentes de trastorno negativista desafiante o de TDAH. Sus causas son neurobiológicas, ya que puede existir una disfunción en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que es la respuesta al estrés. En lo genético pueden haber en sí mismo antecedentes familiares de depresión, ansiedad o TDAH. Y en los ambientales puede haber pudo haber existido un abuso emocional, inconsistencia parental o pobreza extrema. Aquí también he recabado un pequeño cuadro para que se lo tiene que diferenciar del trastorno bipolar, ya que en el TDA puede ser crónico y en los episodios, o en el trastorno bipolar, perdón, tienen que ser episodios definidos. Se puede presentar una irritable, en el TDA puede ser irritable, pero sin euforia, y en el trastorno bipolar, a diferencia, puede presentar manía o hipomanía. Y asimismo, pues el TDA se lo diagnostica en niños, y el trastorno bipolar, pues usualmente es en adolescentes o en adultos. El trastorno es que puede mejorar en intervención temprana, si no se trata de un mayor riesgo de ya desarrollar, es más severo, un trastorno de depresión en la adolescencia, un trastorno de depresión mayor específicamente, ansiedad o abuso de sustancias. Y los mejores resultados se dan si se trabaja en conjunto con la familia y el entorno escolar. Yo les agradezco mucho por su atención, espero que les sirva de esto y les haya sensibilizado un poco sobre la salud mental. Gracias. La salud mental es tan importante como la salud física, pero muchas veces olvidamos cuidarla, hablarla o entenderla. La depresión mayor y el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo no definen a una persona, pero sí pueden limitarla en su vida si no se reconocen a tiempo. Detrás de cada diagnóstico hay una historia, una lucha silenciosa o una persona que necesita comprensión más que juicios. Reflexionemos, ¿cuántas veces hemos minimizado el dolor emocional de alguien? ¿Cuántas veces hemos llamado exagerado a quien en realidad nos pedía ayuda? Romper el silencio, educarnos y hablar con empatía es el primer paso para construir una sociedad que cuida la mente tanto como el cuerpo. Porque hablar de salud mental no es debilidad, es humanidad, y acompañarla a quienes la padecen no es caridad, es justicia.